Muy bien, buenos días con todos, que Dios les bendiga. Desde que empezamos el culto, cada canción expresó algo sobre Cristo el Rey. Y allí también dice, Él morará con ellos, es el Rey de Gloria. Y nosotros hemos venido a adorar al Rey de Gloria en esta mañana. Y esperamos a ese Rey de Gloria, que ya no vendrá como siervo, sino como Rey, en su caballo, para reinar con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en este lugar para adorarte. Eres digno de toda gloria, de todo honor. Que nuestros labios nunca cesen de darte toda la gloria, de bendecirte, de expresar nuestra gratitud, nuestro amor hacia ti. Gracias, Dios, por habernos rescatado de una vana manera de vivir, por habernos liberado del poder del pecado y de la muerte. Gracias, Dios, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Él es nuestro Señor, nuestro Rey, a quien honramos en esta mañana. Gracias por lo que Él hizo por nosotros, por tu gran amor. Tú enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, y en Él podemos en esta mañana expresarte nuestra gratitud. Toma nuestras vidas, bendícenos con tu palabra, con la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos así. Amén. En esta mañana el tema es el nacimiento de un rey. Ustedes tienen allí sus bosquejos y yo quisiera que avancemos con este bosquejo y voy a añadir algunas cositas más. Y el primer punto es Rey soberano desde antes de la creación. Él es el Rey soberano, el Señor de toda la creación. Desde antes de la fundación del mundo, Él era Rey y sigue siendo el Rey. Todo fue hecho por Él y para Él, según la Biblia en Juan 1:4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel dice, y este Verbo era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él era el que estaba allí creándolo todo, era el Verbo. Cuando el Señor dijo, hágase la luz, hágase todo, el Verbo estaba ejecutando todo. Y dice Colosenses 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él. Él es el Dios todopoderoso. Satanás es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso. Y sobre Él están todos los reinos. Él creó todo, sean principados, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Entonces, Él es el Rey soberano desde antes de la creación. Y también es el Rey que dejó su trono. Siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice
Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo. Y no solamente fue obediente hasta la muerte, sino muerte de cruz, lo más vergonzoso, para salvarnos a nosotros. Pero Dios le levantó hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblar, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Juan capítulo 1, versículos 11 al 14 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él, siendo Dios, se hizo hombre, y dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio esa bendición de tener una relación especial con Dios. No solamente de ser criaturas, sino formamos parte de esa familia como hijos de Dios. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar así a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo participó de lo mismo haciéndose hombre, para llevar a la cruz todos nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él había dicho: arrepentíos y bautícense, el reino de los cielos se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo se aparece ahí en el Jordán. Y Juan el Bautista le dice: Señor, pero yo debería ser bautizado por ti. Nuestro Señor Jesucristo estaba bautizándose, no porque tenía pecado, sino porque estaba simbolizando, así que estaba llevando nuestros pecados hacia la cruz. Él se identificó con nuestro pecado para llevarlo a la cruz, y allí venció al pecado y a la muerte. Entonces, el autor de Hebreos dice: por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que de esa manera pudiera llevar a la cruz todos nuestros pecados, y de esa manera librar a los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida esclavos a servidumbre. Jesucristo venció. Él fue ese rey esperado por todo el pueblo de Israel, de quien ya se hablaba desde muchos años acerca de su venida. Él fue descendiente de David. La Biblia dice que Él viene de ese linaje. Gracias a José, un varón temeroso de Dios, justo, que lo adoptó como su hijo, con todos los derechos. Y
José era descendiente de David. David era el rey vencedor que venció a 10.000. Saúl venció a 1.000 y David a 10.000. No había quien se le enfrente. Él era el vencedor. Él había vencido al oso, al león, y también se enfrentó al gran Goliat. Y él fue un gran guerrero que venció en muchas batallas. También él fue un gran pastor. Por eso escribe el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y sigue el Salmo 23, porque él se identifica, ¿no?, como ese pastor. Pero también delante de Dios él dice: tú eres mi buen pastor, tú me cuidas. Y él cuidó de sus ovejas, arriesgando su vida. Él fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. David, a él se le dio una promesa de que su reino no tendría fin, que su descendencia iba a reinar. Ese rey, nuestro Señor Jesucristo, fue anunciado por los profetas. 700 años antes, el profeta Isaías anunciaba qué tipo de rey sería y cómo sería su reino. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículos 18 y 23 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, dice el versículo 23. En Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí, ¿no?, nació. De ahí salieron José y María cuando fueron por un edicto que tenían que ser empadronados, y viajaron a la ciudad de Belén o Jerusalén y un pueblito llamado Belén. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo hemos cantado, Él es el Rey. Ya Isaías estaba anunciando quién era ese Rey y cómo debería ser su reino. En Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33, dice Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya Isaías estaba mencionando esto, y aquí se ve el cumplimiento. Lucas estaba citando cómo sería este rey. Y dice en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, era del linaje de David. ¿En dónde nacería? Miqueas, en el año 735 a.C., da esta profecía en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Ya Miqueas, 735 años, estaba profetizando que de un pueblo pequeño llamado Belén, de ahí nacería el Salvador, el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lucas capítulo 2, versículo 1 y 4 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Ya estaba anunciando en dónde nacería este rey. Cristo vino, pero no como un rey. No tuvo las condiciones de un rey. En Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había un lugar. No tuvo las condiciones de un rey. No nació en un palacio. No tuvo algo espléndido. No hubo una celebración como rey. Dice Lucas 2, 8 en adelante: había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron a ellos en el cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dice la Biblia en el versículo 17: y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Había nuevas de gran gozo que estos pastores humildes recibieron. Ellos recibieron esta noticia, que ya venía el Salvador. Y en el cielo sí hubo una gran celebración. Gloria a Dios en las alturas. Paz, buena voluntad para con los hombres. El Rey ha venido. Y estos pastores pudieron dar la gloria a Dios. Glorificaron a Dios por lo que habían oído, por lo que habían visto. Pero ¿cómo se les había dicho? ¿De qué manera ellos fueron asombrados? Este rey, no reconocido por su pueblo, recibió presentes como de un rey, pero no de su propio pueblo. En Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Qué tremendo, ¿no? Este rey Herodes se turba y el pueblo, cuando estos magos dicen: hemos visto la estrella de este rey y hemos venido para adorarle. Y en Mateo 2, del 5 al 6 dice: y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y el versículo 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ellos le adoraron, ellos trajeron presentes como para un rey: oro, incienso, mirra. Él estuvo en riesgo de muerte. Herodes, por celos, mandó matar a todos los niños, y se cumple una profecía de Jeremías que en el año 570 a.C. él ya estaba profetizando. En el capítulo 31, versículo 15 de Jeremías dice: así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: fue oída en Ramá grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo, queriendo matar al rey de reyes, al Señor de señores, y no pudo, porque Dios, a través de otro profeta, había anunciado en el año 785, Oseas, dice en el capítulo 11, versículo 1: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2, 13 al 15 dice: y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios, ya 785 años antes, por el profeta Oseas, estaba diciendo que Dios iba a proteger a su hijo, a este rey. Sus padres no fueron reyes ni tuvieron una buena posición económica. Ellos vivían en Nazaret, según Lucas 1, 26 y 27, que ya hemos leído. Allí vivieron ellos y por el edicto del rey fueron hasta Belén, un pueblito a las afueras de Jerusalén, como dice en Mateo 2, 1 en adelante. Y ellos viajaron, perdón, un momentito. Ya. Ellos viajaron de Nazaret hasta Belén. Cuando ustedes van en su Biblia, en la parte de atrás hay un mapa y hay una escala ahí, ¿no? Y con su regla ustedes van y miden. Y desde Nazaret hasta Belén hay 120 kilómetros. Y ellos fueron desde Nazaret hasta Belén, ella en burro,
con 8 meses de embarazo, y él a pie, con un camino no llano, no asfaltado, no pedregoso, con montaña, y ellos viajaron estos 120 kilómetros para llegar a Belén. Y no tenían un lugar especial separado para poder estar. No había un ambiente, no tenían dinero suficiente para alquilar un ambiente adecuado para el Rey de Reyes. Ellos no pudieron hacer reservas, no pudieron, por favor, el hotel tiene que agua caliente, nada. Ni siquiera pudieron contactarse con alguno de los hermanos de la iglesia en Monterrico, que son muy hospitalarios, ¿no? Y les hacen la reserva en su casa, ¿no? En un hotel 5 estrellas, ¿no? Qué lindo, ellos tuvieron un lugar con estrellas, pero a la intemperie, ¿sí? Y ellos no tuvieron una cuna especial para el Señor Jesús. A él lo llevaron a un establo sucio y maloliente, y encima tuvieron que poner al niño en el pesebre. Suena bonito el pesebre, ¿no? Hacemos una buena decoración con listones de madera y un poquito de paja bien limpia y hacemos el pesebre ahí. Y ese no era el lugar donde pusieron al Señor Jesús, no eran unos listones de madera con un poquito de paja limpia, era el recipiente donde comían los animales y estaba todo sucio. Y allí pusieron. Y 3 veces en Lucas capítulo 1 menciona, y está acostado en un pesebre. Está acostado allí, donde comían los animales. Y cuando sus padres presentaron al Señor Jesús en el templo, al 8º día, según la costumbre judía en Levíticos, ellos ofrecieron 2 tórtolas, porque, como indicaba la ley, si ellos tenían mucho dinero, podían presentar un carnero, un becerro, pero los más pobres tenían que presentar un par de tórtolas. Y realmente eran tan pobres, y nosotros aquí tenemos tórtolas en cantidad, son una plaga. Y realmente ellos no tuvieron las condiciones para recibir al rey. Siempre me he puesto a pensar, ¿cómo se sentiría José al saber que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, y no poder darle lo mejor? Y cómo acompañar a María en todo este camino. Pero ellos confiaron que Dios no los iba a desamparar. Y ella no pudo quitar de su mente y de él 120 kilómetros con toda la tensión de que si en el camino se ponía mal, ¿cómo haría? Nosotros aquí más, anda rápido, ¿no? Y estamos controlando las contracciones, pero ya estamos llamando, ya estamos viendo. Pero ellos se fueron confiando en Dios, que Dios los cuidaría. Y en ese camino de este rey, aun cuando el pueblo de Dios estaba en otra situación, bajo el Imperio Romano, habían 2 personas que se mantenían al margen de todo lo que pasaba en el pueblo, en esta región. Ellos tenían en su mente que vendría el Mesías, y uno de ellos se llamaba Simeón. Simeón, según Lucas capítulo 2, versículo 25 al 33, era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Dios le había prometido que vería al ungido de Dios antes de morir. Y él esperaba. Ya estoy anciano, pero Dios ha dicho que voy a ver al rey antes de morir.
Dice el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Este hombre, Simeón, que estaba lleno del Espíritu Santo, que Dios se le había revelado de una manera especial, esperaba al Mesías, pero el Espíritu le llevó a ir al templo justo en el momento que estaban llegando José, María y el niño. Y él lo primero que hace es, se los arranca, se los quita de los brazos y lo tiene ahí. Y dice: Señor, ahora despides a tu siervo. Me puedo ir en paz. Tengo la esperanza ya realizada, que han visto mis ojos al Rey. Nosotros, queridos hermanos, tenemos la esperanza de que vamos a ver a Dios. Y que Dios nos conceda ser fieles hasta el último segundo de nuestra vida. Y tenemos que mantener viva esa esperanza de que Dios ha prometido que algún día vamos a estar con Él. Cristo viene pronto y estamos en esa esperanza. Había otra mujer, otra persona, una mujer llamada Ana. Según Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38, dice: y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella también estaba ahí esperando. Tenía aproximadamente 105 años y servía a Dios con ayuno y oración. Venía los sábados a la oración matutina, los martes también, y en las casas ella estaba ahí fielmente, orando. No escatimaba si hacía frío o no, ella siempre estaba allí, sirviendo al Señor, a su avanzada edad. Y ella dice que estaba esperando. Israel vivía un tiempo muy difícil cuando nació Jesús, pero Él vino para dar descanso. Según Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero cuando Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y después dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Es que no estamos cargados de trabajo o de alguna carga específica, sino nuestra alma está afligida. Y Él vino para sanar toda herida, para confortar los corazones. El buen pastor que conforta todos nuestros corazones. Y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, como lo dijo el apóstol Pablo. Él vino para dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Él se apareció a los apóstoles y les dijo que Él iba a partir,
Pero antes, Cristo sigue siendo el Rey y pronto viene para seguir con sus bosquejos. Cristo sigue siendo el Rey y pronto viene. Jesucristo vino a dar verdadera paz y verdadera libertad. Como ya hemos mencionado en Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre venció a Satanás. Como hombre le venció. Por eso la Biblia dice que todos los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne son hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Que como hombre Él ha vencido a Satanás. Y Él nos ha dado la esperanza de que también nosotros algún día vamos a resucitar cuando muramos. Pero tenemos la esperanza que vamos a ver a Dios. La Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos que confiar. No hemos entregado nuestras vidas a una mera persona humana, a una persona ordinaria. Hemos entregado nuestras vidas a aquel que venció, a aquel que vive, a aquel que ha prometido venir pronto. Y tenemos que estar fieles, gozosos, esperando, como Simeón, como Ana, esperaban la venida del Mesías, del ungido. Y nosotros también debemos tener esa actitud. Él le dijo a sus discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os hará verdaderamente libres. En el capítulo 8 de Juan, versículos 32 y 33, o 36, perdón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros hemos sido libres de una vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Vivíamos sin esperanza, ajenos a la vida de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe del aire. Pero Dios nos rescató y nos ha dado una nueva vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿De qué te ha rescatado Dios? ¿De qué te ha hecho libre? Tenemos muchos motivos para darle la gloria a Él. Él nos ha sacado de una vana manera de vivir, sin esperanza. Vivíamos sin Dios y ahora le tenemos a Él. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Disfrutas de estar en su presencia o solamente acudes a Él cuando las cosas te van mal, cuando todas las puertas se cierran? Cuando no hay solución, ahí buscas a Dios. ¿Es Cristo el Rey de tu vida? ¿Es aquel que gobierna todas las áreas de tu vida? Me da temor hacer cosas que ofendan a Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurado todo aquel que teme en Jehová, que teme a Jehová. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y todo te irá bien. Aprendamos a vivir en el temor de Dios, pero con la esperanza de que algún día le vamos a ver, pero seamos fieles. El nacimiento de Jesús fue esperado, no por el pueblo, esperado por algunas personas, pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, a ellos sí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, cuando celebramos Navidad, a veces perdemos de vista Semana Santa. Navidad sin Semana Santa no tiene sentido.
Navidad más Semana Santa es salvación, esperanza de vida eterna. ¿Sí? Y nosotros, cuando celebremos Navidad, pensemos que falta Semana Santa, para que nuestra vida tenga sentido. Porque Él vino para morir, para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Y Él es el Rey. Desde antes de la creación y en toda la creación, por toda la eternidad, Él es el Rey. Y nosotros somos bendecidos de ser hijos del Rey. Y vivamos como hijos del Rey, como ciudadanos del reino, con las características que menciona Mateo 5, capítulo 5 al 7. ¿Cuáles son las características de los ciudadanos del reino? Y actuemos como dignos de un Dios todopoderoso. Vamos a orar. En esta mañana hemos buscado a través de la Biblia lo que los profetas, lo que la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo, aquel Rey, no reconocido, pero no por ello no era el Rey. Pero tú sabes que Él es el Rey. Y Dios quiere reinar en tu vida. Quiere ser el Señor en todas las áreas. Pero pídele que su Espíritu Santo te inquiete a buscarle de todo corazón. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.